Muy buenas tardes a todos los que nos observan por el Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bueno, continuamos aquí con las diferentes conferencias de nuestro foro de pymes y emprendedores. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica lo que busca siempre es ayudar a todas estas pymes y a todos los emprendedores con diferentes herramientas que les vamos a dar durante todos estos 4 días, de martes a viernes, para que puedan reactivar sus negocios en estos tiempos de cambio. Contamos con la presencia de la licenciada Yani Picado, que es jefa del Departamento de Consultoría Técnica, también con el licenciado Harold Hernández, que va a ser uno de los expositores, que es también miembro de junta directiva actualmente, y con el licenciado Guillermo Smith Ramírez. Buenos días, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, don Mauricio. Muy bien, eso quiere decir que tienes toda la energía, así como que estamos amaneciendo todavía. Eso es, exactamente. Es que estoy desde la mañana con todos. La verdad es que muy contento porque estamos dando una mano amiga, un granito de arena a todas estas pymes que la pueden estar pasando muy mal y que el Colegio de Contadores Públicos, que los contadores públicos autorizados, eh, estamos dando estas conferencias para apoyar a este gremio que ha sido pues bastante afectado, ¿verdad? Sí, bien, muy buenas tardes a todos y efectivamente muchas gracias por acompañarnos. Y hola Harold, hola Dayani, espero que estén muy bien. Efectivamente tenemos un tema enseguida importantísimo que lo van a desarrollar y préstele mucha atención efectivamente a esta charla, porque definitivamente tenemos que mirarla con el valor que tiene, el valor agregado, el valor de la información financiera para su negocio. El tema eje fundamental, de tal manera que para aquellos que inician un negocio, no tengan después un dolor de cabeza de decir, ¿qué es este despelotito que se me hizo? No esperemos a eso, sino empecemos bien. De tal manera, prestemos atención cómo esa información financiera debe ser más bien la amigable, la puerta, la ventana de inicio para que efectivamente empiece bien las cosas. Vamos a tener varias actividades, como bien decía don Mauricio, durante estos 4 días. Ahora ya nos quedan prácticamente 3 días. Y dentro de eso, nosotros, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, deseamos efectivamente poner un grano de arena en este instante, en este momento que estamos viviendo una pandemia y nos ponen a prueba de decir, bueno, vamos a cerrar nuestro negocio. No queremos eso. Nosotros efectivamente deseamos mandar la línea de que todos juntos sí podemos. Y casualmente con el acompañamiento de los contadores públicos autorizados debidamente inscritos al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, así como los despachos que también efectivamente forman parte de la Casa del Conocimiento. Para eso, si usted tiene alguna duda, simplemente entra a la página web del colegio, logra ver el listado de los contadores públicos autorizados y contadoras públicas autorizadas que están debidamente inscritas y así los despachos para que efectivamente tenga la asesoría y el acompañamiento de un profesional debidamente calificado. Dentro de las charlas miércoles y jueves y viernes que tenemos, vamos a incluir una de las charlas que la semana pasada se incluyó uno de los temas por decreto, que es el procedimiento de suspensión, siendo importante, dice propiamente procedimiento de suspensión temporal de trabajo por cierre temporal decretado por el gobierno y la reanudación temporal de labores. Probablemente esto sea uno de los temas que a nosotros nos esté preocupando y la idea es que lo hagamos bien. Propiamente nos dejan trabajar un rato y luego dice cierre, entonces son costos, definitivamente son costos que hay que estar pensando y decir, bueno, ¿cómo lo debo hacer para no incluir en algo adicional? De tal manera como las charlas de la mañana en los tips y consideraciones tributarias, bueno, ya nos dieron una serie de tips para que efectivamente usted como emprendedor o bien el de la microempresa o pequeña y mediana empresa
lo tengamos en cuenta. Las plataformas que efectivamente ya se ofrecen en medio del mercado y la charla que nos daba a las 11 de la mañana, la de ProPymes, las naturalezas y los beneficios. Hay que aprovechar y hay que estar atentos, como decía la expositora. El ABC para la formación de una micro y pequeña y mediana empresa. Si usted inicia y dice, no tengo dinero para estar formando una empresa o estoy de una figura de hecho, bueno, entonces esa charla le va a ayudar a decir, bueno, será recomendable hacer mi empresa a través de una forma jurídica como la mantengo bajo la empresa individual de responsabilidad limitada. Comercio electrónico, el bienestar económico del liderazgo, la responsabilidad tributaria y contable. Bueno, es muy ligada a esas charlas, inclusive a este tema que el licenciado Harold Hernández nos va a desarrollar ahora. El marketing digital y la que no tenemos que olvidar y dejar de lado es reestructuración e innovación. No, cierro mi negocio. No, espérese un momentito. Probablemente los consejos que tengan en esa charla le ayuden. Bueno, los dejo. Don Mauricio, adelante. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, vamos a continuar o a comenzar con la conferencia, el valor de información financiera. Adelante, por favor. Gracias, don Mauricio. Sí, muchas gracias, don Guillermo, y a don Mauricio, y bueno, y al Colegio de Contadores Públicos por invitarnos a poder brindar esta pequeña ponencia en esta hora de la tarde. Vamos a ver, voy a mostrar la presentación. Solamente, compañeros, me indican a ver si estamos. Listo, Harold, ya se ve en pantalla. Muy bien, perfecto. Bueno, como ya lo decía don Guillermo, esta tarde vamos a hablar sobre el valor de la información financiera para su negocio. Y toda esta mañana, bueno, y esta semana vamos a colaborar con los emprendedores, con las pymes, pequeñas y medianas empresas, precisamente para desarrollar temas de una gran amplitud y desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de cumplimiento y de los beneficios que contiene la organización de una pequeña y mediana empresa en nuestro país, en Costa Rica. Y hoy vamos a hablar precisamente de esa información financiera, que si la tenemos organizada, que si la tenemos bien ordenada, podría darnos mejores réditos para nuestros objetivos y conseguir las metas que hemos planteado en la organización. Entonces, vamos a precisamente empezar. Vamos a ver por aquí, a proyectar. Me indica si se ve en grande ya, compañeros. Correcto, ya se ve grande. Okay. Muy bien. Vamos a empezar entonces con esta dinámica. Voy a tomar el puntero por acá, digital. A ver si lo veo aquí. Ok. Y vamos a iniciar de atrás para adelante. Si vamos a ver qué es el valor de la información financiera para su negocio, primero vamos a entender cuál es su negocio. Primero vamos a entender cuál es el tipo de organización que tiene usted y que podría gestionar para una mejor toma de decisiones con la información que vamos a entender. Desde esa perspectiva, vamos a entender desde el punto de vista de la conceptualización ¿qué entendemos por pequeña y mediana empresa, pymes, en este caso, desde un punto de vista general? Dice que es toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje, los opere, los gestione, bajo las figuras puede ser de persona física o también puede ser de una entidad jurídica. Y que va a desarrollar esta organización actividades tales como industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias, y que van a desarrollar actividades también desde la agricultura orgánica. Eso es lo que entendemos a nivel general en el ambiente de las pymes. Como empresas, como organizaciones, vamos a clasificar según la actividad empresarial desde su operatividad. Y tras de eso tenemos áreas como el gremio de las empresas industriales, las empresas comerciales y las empresas de servicios.
utilizando la clasificación CIU del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y el concepto de emprendedor, que sé que tal vez posiblemente habrán muchas personas emprendedoras acá detrás de la pantalla y siguiéndonos a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos, aquella persona o grupo de personas, porque pueden unirse varias personas para emprender un negocio, que tienen la motivación y la capacidad de detectar oportunidades precisamente para gestar un negocio, iniciar un negocio. Lo que llamamos hoy en día las startups, empresas que inician desde una idea, se proyectan y dan un crecimiento hacia un alcance de los objetivos y aquellas ideas que han planteado estos emprendedores y han logrado organizarse de tal forma que mediante los recursos tanto humanos, tecnológicos y disposición de bienes para sacar el máximo provecho y ejecutar acciones de esta forma que se obtiene un beneficio económico y social para ello. Dos perspectivas, desde la parte económica y de la parte social. Entendiendo esto, ahora sí, ¿cuál es su tipo de negocio? ¿En dónde está parado usted? ¿Usted es una pyme? ¿Usted pertenece a una empresa? ¿Toma decisiones con respecto a esa organización? ¿Tiene puestos de jefatura, gerenciales, administrativos? ¿Usted es un emprendedor que tiene ideas, que tiene algo plasmado en estos momentos o planteado y que quiere plasmar más bien? Pues vamos a entender desde la óptica de las pymes qué nos dice la normativa internacional. Para eso tengo la grata compañía de Dayani, que está por acá, y quien es la jefa del Departamento de Consultoría Técnica de nuestro Colegio de Contadores Públicos. Y bueno, la expertise en la materia que puede darnos a entender qué ha hecho el colegio en estos años, cómo ha transmitido esta parte de la adopción desde las normativas internacionales y aterrizando precisamente con lo que nos atañe esta semana, que son las pymes. Dayani, voy a darte la palabra y más bien desde el colegio, ¿qué han hecho? ¿Cómo han trabajado toda la perspectiva de las NIF PYME, esta normativa internacional, para poder contextualizarla en nuestro marco jurídico o marco legal, ¿verdad? Porque ¿qué dicen los ministerios? ¿Qué dice la legislación? ¿Qué dice el colegio? Más bien es lo que queremos escuchar de parte tuya, Dayani. Gracias, Harold. Comentarle inicialmente, ¿verdad?, que el colegio realizó la adopción de NIF para pymes desde el año 2019. En el año 2019, el colegio adoptó las normas internacionales de información financiera para pymes. En el año 2016, el colegio adoptó la definición de NIF para pymes, ¿verdad? Porque tal vez es importante aclarar que la definición que nos da el MEIC de qué es una pyme es diferente a la definición que nos da las normas internacionales de información financiera para pymes. Estas diferencias radican básicamente, ¿verdad?, en el que el MEIC señala como pyme a las compañías que tienen menos de 50 empleados, que son emprendedores, como vos lo mencionabas, ¿verdad? Pero en el caso de normas internacionales de información financiera, se dice que una pyme es la compañía que no tiene obligación de realizar una rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir eso? En palabras más sencillas, que esta compañía no cotiza en bolsa y entonces no tiene que tener estados financieros públicos. Entonces, siguiendo con esa primicia, ¿verdad?, que nos dan las normas, básicamente todas las compañías en Costa Rica calificarían dentro de esas normas internacionales para pymes. Adicionalmente, el colegio en el año 2018 realizó una ratificación de la adopción de estas normas, ¿verdad? Y esa ratificación se encuentra escrita en una de las circulares que el colegio tiene a disposición de todos sus agremiados y del público en general. Tal vez comentarles así a grandes rasgos que las normas internacionales de información financiera lo que buscan es que sea más sencillo la presentación de los estados financieros. Entonces son un tipo de normativa más sencilla, ¿verdad?, más ajustada a compañías pequeñas, en las cuales
pues la administración de la compañía puede hacer la valoración de sus activos, de sus pasivos y de su patrimonio de manera un poco más simple que una compañía más grande, ¿verdad? Es importante recalcar que dentro de la página del colegio, que es www.ccpa.or.cr, pueden encontrar estas normas para descargarlas. El colegio la tiene a disposición de todos los CPAs y también del público en general. Para ingresar, al hacer la descarga, en la parte superior derecha de la página, van a encontrar un icono pequeño que dice maletín virtual, es como un maletincito, y ahí dan clic. Este maletín se va a abrir y va a traer una serie de post-its, y en uno de los post-its dice normativa internacional. En ese que dice normativa internacional van a encontrar las NIF para pymes, ya sea para consulta, como les decía, de contadores públicos y también del público en general. Así es, podríamos decir, Dayani, que en el ámbito de la preparación de los informes financieros, de los estados financieros, hablando de la normativa, muchos contadores hemos asumido el estudio de las NIF plenas o de las NIF full que hablamos, porque fueron los primeros que aparecieron, ¿verdad? Desde hace ya un par de décadas, ¿no? Y, sí, y más bien te quería preguntar, esta perspectiva de que el concepto de pyme, ¿verdad? Más bien nos daría un arraigo hacia la aplicabilidad de las NIF pymes por su conceptualización en este marco que nos dice la sección 1 precisamente de la norma. Sí, correcto, Harold. Es importante recalcar que ya sea que las compañías pues pequeñas y medianas tengan cualquier tipo de normativa contable que estén aplicando, ¿verdad? En este momento, ellos pueden hacer una transición a las NIF para pymes. Y la sección número 35 de las normas internacionales para pymes menciona cómo hacer esa transición, ya sea si tenían las NIF completas o si tenían otra normativa. ¿Cómo pueden pasarse a esta normativa que, como le mencionaba, es más sencilla y pues obviamente le va a simplificar un poco más a las personas que tienen una pyme? Inclusive el proceso de adopción de la norma por primera vez, ¿verdad? Que igual la NIF pyme lo contempla. Sí, correcto. En esa sección 35 contempla si estás en cualquier tipo de normativa, ¿verdad? Cómo hacer la transición a adoptar las NIF para pymes. Así es. Esto es muy importante aclararlo, Dayani, para todo el público en general y para los contadores, ¿verdad? Los preparadores de información financiera y para los revisores o los auditores también, que vamos a ir a velar por ese cumplimiento y hacer las pruebas correspondientes para emitir nuestros diagnósticos precisamente de auditorías y de cumplimiento, nuevamente lo recalco, sobre la aplicación de las normas, en este caso, NIF pymes, en los estados financieros de estas pequeñas y medianas empresas que casi que en nuestro país abarcarían, no sé, estaríamos hablando casi que como un 90% del mercado, ¿no? Sí, correcto, como le mencionaba, básicamente, ¿verdad? Lo que nos dice la norma es que son las compañías que no tienen que tener o rendir cuentas públicamente, ¿verdad? Abarcaría casi un 90% de las compañías costarricenses. Así es. Bueno, Dayani, muchísimas gracias. Nos has aclarado un punto importante y yo creo que para nosotros los contadores, que jugamos el rol también de contadores privados, como preparadores de la información financiera, el estudio de estas secciones que nos trae las normas NIF pymes es importante para una correcta aplicación, ¿no? del estándar internacional. Y sí, que correcto, Harold. Nada más para finalizar, comentarle que tenemos el departamento de consultoría técnica en el colegio y con muchísimo gusto estamos para atender a los contadores públicos, a los emprendedores y público en general que necesiten pues la ayuda del colegio, ¿verdad? Así es, ya iba a decir, ¿verdad? Y que para eso tenemos el departamento de consultoría técnica, sí, correcto, para aclarar cualquier duda al respecto. Así como estamos aclarando nosotros en este foro virtual en vivo, ¿verdad? Porque estamos aquí en vivo, yo desde mi casa y ustedes de allá desde, bueno, nos están en el colegio o en la casa. En la casa igual, también. En la casa también haciendo teletrabajo y bueno, básicamente
que poder tener a disponibilidad todo un departamento de consultoría técnica para aclarar estos puntos y poner en funcionamiento esta información financiera en las compañías y en los negocios. Sí, le voy a decir a nuestros compañeros que nos están colaborando en la charla que ahí en el chat vamos a incluir el correo electrónico que tenemos de consultoría técnica para que cualquier consulta nos la hagan llegar por correo electrónico. Muy bien, gracias Dayani. Te invito a que continúes aquí de la mano, continuando el desarrollo de esta ponencia, ¿verdad? Sí, por acá me quedo, Harold. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a seguir y precisamente luego de que tenemos la aclaración por parte del colegio y la terminología que utiliza la NIF PYME y lo que también corresponde al registro, ¿verdad?, de las pymes en Costa Rica por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Tiene otros parámetros, ya lo vimos, tiene otra contextualización, pero si usted cumple con todos estos parámetros que nos dice el Ministerio de Industria, yo le recomiendo que aproveche de esos beneficios que tenemos en el país por parte del Ministerio y por parte del programa PYME Costa Rica para que haga el registro, que es muy sencillo, también se hace online, ¿verdad? Hoy que estamos con esta afectación de las cuarentenas y tenemos poca movilidad o estamos restringidos con la movilidad, online podemos hacer el registro de nuestra compañía, de nuestra empresa, nuestro negocio, desde que nace el emprendimiento, sea persona física o persona jurídica, puede inscribirse como PYME y poder tener los beneficios correspondientes. Y obviamente tener un mejor control de su información. Y vamos precisamente con la parte de la información que hemos generado. El crecimiento de esos registros de pymes en el país, esos son datos del informe que salió en el 2019, el año pasado, con respecto al corte al 2017 y que nos muestra un crecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas. Y obviamente por ahí también se ve un crecimiento de las compañías grandes o las empresas grandes en el país, donde podemos ver que a partir del quinquenio, iniciando el 2012 hasta el 2017, hay una curva que se eleva, más o menos decía el dato, de unos 9.8% de crecimiento en las nuevas pymes que se registran en el país. También es importante la cantidad de empleabilidad que dan las pymes. Y ustedes como empresarios, como emprendedores, como administradores, saben que la importancia dentro de su organización por parte de la empleabilidad, por parte de tener el recurso humano adecuado, ¿verdad? Para poder desempeñarse en las actividades que corresponden en su pyme. Entonces podemos ver que a nivel general, si hay un crecimiento o hubo un crecimiento, ¿verdad?, hasta el periodo 2017. Obviamente estas cifras se van a ver afectadas por la situación de la crisis de la pandemia y que el 2020 va a traer muy por debajo las estadísticas. No obstante, hoy en día las compañías, las pequeñas empresas, las micros y los nuevos emprendimientos están tomando acciones para poder resurgir y poder hacer esa conversión necesaria a base de la información. Si no tenemos información, si no tenemos estadística de nuestro negocio, pues es complicado poder tomar una correcta toma de decisiones. ¿Qué es la información dentro de las compañías o qué es la información a nivel general? Nos dice el autor Chavenato, es uno de los autores que utilizamos mucho, bueno, yo soy docente universitario también, y utilizamos mucho para los cursos. El concepto que nos da Chavenato dice que es un conjunto de datos con un significado y que va a reducir una incertidumbre o que puede aumentar el conocimiento de algo. Cuando tenemos más datos podemos reducir la incertidumbre, no tenemos certeza sobre algo, pero al tener más datos nos puede generar un mayor conocimiento de algo. Ese algo puede ser X, cualquier situación, cualquier cosa, pero que nos va a dar mayor fortaleza en el entendimiento de esa situación. En verdad que la información es un mensaje con significado con un determinado contexto. Tenemos que analizar también cuál es esa visión hacia la redonda, ese contexto de los datos que tenemos.
que también esos datos estén disponibles para un uso inmediato y que vayan a proporcionar orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre que hablamos anteriormente con respecto a nuestras decisiones. Y aquí es importante entonces que esta información nace de un conjunto de datos que pueden ser dispersos, pero que al unirlos, al organizarlos, al crear matrices y bases de datos, pueden generarnos a la compañía, al negocio, mayor información que contemple en el contexto de lo que yo estoy buscando, en la necesidad que tengo sobre la toma de decisiones, sobre ese cambio, sobre esa situación que estoy adversando en estos momentos y que tengo que modificar o que tengo que continuar o que tengo que implementar o que tengo que incrementar en mi negocio. De ahí nos dice también Ferrell y Geoffrey en el 2004 escribieron que comprende los datos y conocimientos que se usan para la toma de decisiones, que es lo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué es importante la información? Porque sin información no somos nada. Yo, precisamente a mis estudiantes les digo, el mundo ha cambiado. Si les preguntábamos a los administradores hace unos 20 años, hace unos 30 años, ¿cuál es el aspecto más importante que tienen en sus organizaciones, en sus empresas? Posiblemente nos iban a decir que los activos. Si preguntamos hace 20 años, podríamos decir que, o nos podrían responder que el recurso humano. Y ojo, esos elementos son muy importantes, pero hoy en día, en la cuarta generación, donde ya pasamos la tercera generación de la revolución industrial y estamos en una cuarta revolución o lo que llaman la industria 4.0. Y es aquí donde vemos aspectos de manejo de la información, manejo de macrodatos, manejo de la información, todo lo que está en la nube, toda esta interacción nos ha revolucionado hacia una nueva era. Y esta nueva era es el manejo de la información. Hoy en día, lo que tiene las compañías con mayor grado de importancia, en mi perspectiva, y en los estudios que se han hecho últimamente, es precisamente la información. No podemos dejar de lado que esta información como concepto, y aquí a través de esos conceptos que hemos visto los autores, podemos hacer un solo conjunto y definirlo como esos datos acerca de algún suceso, algún hecho o fenómeno en cualquier ente o cualquier situación que organizados, como les decía anteriormente, en un contexto determinado, van a tener un significado para usted, para su empresa, para su negocio, y cuyo propósito de esta información puede ser el de reducir esa incertidumbre que hablábamos en el primer concepto o incrementar el conocimiento también de Chavenato, el primer concepto, para transmitir algún mensaje. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero comunicar? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero establecer en mi compañía, en mi grupo gerencial, o si soy una empresa unipersonal, soy un emprendedor o soy una pyme, pero la toma de decisiones es mía de manera unipersonal? Tengo que ver en mi interior cuál es el mensaje que yo quiero transmitirle a los que me rodean, a mis colaboradores, a mis funcionarios, a mis proveedores, a mis clientes. ¿Cómo manejo y cómo administro yo toda esta información? Y que voy a salir de esa incertidumbre, voy a salir del desconocimiento. Ahora sí, esta información de la que hablamos para los negocios, vamos a concentrarnos en la información financiera. ¿Por qué hablábamos al inicio de las NIF? Bueno, precisamente porque las NIF es una transformación, una evolución de la normativa internacional que nació de los principios de contabilidad, luego de las normas internacionales de contabilidad, y se transforma a normas internacionales de información financiera, porque ya no solamente son cifras contables, sino que en los estados financieros vamos a mostrar información financiera que no es complemento, es conjunto, ¿verdad? Porque parte de la primicia de que esos estados financieros en conjunto con las notas, con toda la sección de información financiera y revelaciones que debemos de escribir y debemos anotar, es parte súper importante para poder administrar, para poder generar, para poder
darle lectura y una correcta interpretación de esas cifras que están mostradas en los estados financieros. Así que cuando hablamos de información financiera, se basa en todos aquellos datos que van a ser emitidos o que parten de una relación de las actividades de su compañía, dependiendo de su giro de negocio. Y, obviamente, del uso y el manejo de los recursos financieros asignados a ese negocio. ¿Cuáles recursos financieros? Bueno, el dinero, ¿verdad? El capital de trabajo, los bienes que tiene esa compañía y los recursos que han aportado los socios, los accionistas o las personas, y también los acreedores que pueden dar sustento financiero para la gestión y la operativa del negocio. Entonces, toda esa información que se maneja y se produce desde la contabilidad es indispensable para quienes, para los administradores, para los tomadores de decisiones, para los quienes van a desarrollar empresas y negocios, y que se concentra esta información y que se procesa también para uso de la gerencia o para uso del gobierno corporativo, de la compañía, o desde la perspectiva unipersonal de quien toma las decisiones, o en conjunto de quienes toman las decisiones. Esta necesidad de información dice que hace que se produzcan, ¿verdad?, los estados financieros. A partir de todas las transacciones de compra, de venta, de movimientos financieros en la compañía, de pagos, de recepción de dineros, etcétera. Todo tipo de transacción es registrada, ¿verdad? Obviamente desde allá de los años 1494, cuando Luca Pacioli establece en su libro Suma la partida doble, nace todo esto de los registros contables, y han pasado tantos siglos que hoy en día todavía utilizamos esta información financiera desde esta partida doble para poder generar y poder elaborar los estados financieros como tales. Pero que hoy en día ya esos estados financieros no son solamente números, y también son muchos datos que precisamente vienen desde las notas y vienen desde la información en conjunto para esa toma de decisiones, y que van a expresar entre ellos, obviamente, la situación financiera. Podemos ver los resultados de la operación y podemos ver también los cambios en la situación, los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo que ella tiene. Vamos a ir a otro rango, que sería de dónde produzco la información financiera. Hoy en día sabemos que muy pocas empresas utilizan el papel o utilizan los documentos para elaborar su contabilidad. Hoy en día en Costa Rica tenemos ya desde el 2016 la factura electrónica. Tenemos la obligatoriedad ya casi por completo en todos sus contribuyentes, a excepción del régimen simplificado, de elaborar transacciones registradas por documentación electrónica, factura electrónica, compra y venta y registro de datos que van a ser transmitidos por medios electrónicos. Así que toda esta información va a ser aplicada desde las tecnologías. Y cómo la tecnología hoy en día viene a ser parte funcional desde el manejo y la administración de la información. ¿Cómo está su información hoy en día? ¿Cómo se administra la información? ¿Quiénes administran la información? ¿Quiénes son los que se adueñan de esa información en su negocio? Usted contiene toda la información, sabe que está completa, sabe que está disponible para usted. Ya vamos a ver estos elementos más adelante. Dentro de estas tecnologías de información, bueno, podemos hablar, ya dijimos, de la materia prima como un eje central, ¿verdad? Que es el que, si somos productores, si somos comercializadores, tenemos un elemento también desde la microelectrónica y las telecomunicaciones. Hoy en día, en este 2020, increíblemente, hemos administrado la información y los datos desde la perspectiva de virtualización, desde el manejo de los medios de transmisión en telecomunicaciones, el uso y la apropiación de la tecnología, pero también cómo nuestras compañías o nuestros negocios se han acoplado al manejo de la información o al manejo de los datos
que contienen la información por medios electrónicos, ¿verdad? Por la microelectrónica y las telecomunicaciones, que a raíz también de obviamente enfrentarnos a una pandemia, nos limita la restricción física, el manejo de documentación física, papeles, el manejo de reuniones físicas, pero que nos transforma a una virtualización donde los documentos que son válidos, porque los documentos electrónicos tienen su validez y su principio legal en la ley también costarricense, nos hace usar esta información y aplicarla en nuestros negocios. Hoy en día, el usuario que nos hemos convertido nosotros, o sea, las personas que usamos la información, usted como director o como cabeza de ese negocio, o sus asistentes, el vendedor, que desde sus dispositivos móviles hace la venta, inclusive factura desde sus dispositivos móviles, sus teléfonos, o sea, gestiona toda la información. Este usuario hoy en día puede manejar, porta la información en sus teléfonos, porta la información en sus computadoras, ahí transmite la información, transfiere vía online, vía internet, puede intercambiar información con otras personas y verdaderamente han sido pocas las limitaciones en cuanto a poder realizar estas actividades por parte de un usuario normal, sin que esto requiera ser especialistas, ¿verdad? Ni tener conocimientos avanzados para manejar la tecnología. La amigabilidad de las herramientas, las aplicaciones que tienen los dispositivos móviles hace que la información sea mucho más sencilla de obtener. Los reportes de ventas, los reportes de compras, los reportes de las nóminas, el acceso a la caja por CICERE, etcétera. Toda la parte de transmisión de datos por medios electrónicos es mucho más sencilla hoy en día que hace una década o hace 2 décadas atrás. Dentro de las características de la información que usted tiene que manejar como tomador de decisiones, como gestor de nuevos negocios, tiene que ver con características muy propias para poder decir que esa información que usted va a contener, que usted va a tener, es información rica en poder germinar cosas buenas desde ahí, que parta desde sembrar en buena tierra esa información y que nazcan de ahí tomas de decisiones oportunas. Desde ahí que esas características vamos a verlas desde ese punto de vista. Tiene que tener un elemento importante que es la exactitud. O sea, no puedo contener información con errores. Yo no podría generar un reporte de ventas al cierre del mes y que me diga el reporte que, por ejemplo, que todas las ventas no tienen IVA, cuando la empresa, los productos que viene, están adscritos al IVA y tienen la obligatoriedad de aplicar el IVA, y que sus productos que vende, sus bienes que vende, tienen que aplicarle el IVA, y que el reporte me diga que no tienen IVA algunas líneas o todas por completo. Esa exactitud de los datos, de la información, es muy importante para que podamos nosotros iniciar o partir desde una muy buena perspectiva. El otro es la objetividad de la información con que yo la vaya a analizar. Que no me gane el corazón con la mente, en esa lucha de que el corazón puede irse por lo que yo deseo de mi negocio, por lo que yo quiero de mi negocio, por lo que yo quiero verlo, cómo yo lo quiero tener, con lo que realmente puede a mí darme la información y ser más sensata, más objetiva, y decir, hey, un momento, la verdad es que tu compañía está en una situación muy difícil y los datos que estamos analizando no son tan prometedores como lo has visualizado. Entonces hay que ser objetivo con los datos que vamos a generar. La información tiene que ser validada, tiene que ser veraz, tiene que ser cierta en su conjunto. Esta información que usted va a tener en su negocio no puede tener sesgos que los conduzcan a una toma de decisiones incorrecta. La información también
dentro de una cuarta característica sería la continuidad de la generación de la información. Mis reportes, debo de tener esa línea continua sobre los datos que yo vaya a generar, que cada mes o cada semana o cada día, dependiendo de la temporalidad con que yo quiera analizar mis datos, no haya un salto y que esa línea de continuidad se pierda, sino que más bien a la hora que yo esté generando información y datos, no haya un bloque, no haya un segmento donde no exista, donde hay un salto de información. Y bueno, ¿qué pasó con esta semana? ¿Qué pasó con el día X que no aparece la información? ¿O qué pasó con el reporte de, no sé, de movimientos bancarios X día que no existe? Tiene que haber una continuidad en toda la información que vayamos a manejar. Les decía una palabra muy importante que es el quinto elemento, que es que la información sea completa. No puedo generar información o manejar, administrar información para poder analizarla y llevar a una toma de decisiones que sea inconclusa o que me den por partes o que los reportes estén a medias. Tengo que tener toda la información. Cuando yo vaya a solicitar información o que vaya a generar información y que mis reportes, mis sistemas me los puedan facilitar, debería de tener ese sistema, ese software, la disponibilidad de generar la información que yo necesite por completo y no a medias, ¿verdad? Esa información también que yo voy a generar de los reportes, de los sistemas, del software, de las aplicaciones, también tiene que darse en el tiempo que yo lo necesite. Tiene que ser oportuna. Tiene que generarse en el momento adecuado que yo vaya a requerirlo para poder analizar el contexto de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. Muchas veces los sistemas pueden ser que tengan la información, pero que no me generen los reportes. Tal vez nos ha pasado que me dicen, mira, voy a generar reporte de cuentas por cobrar o cuánto tenía por pendiente de pago el mes de mayo. Pucha, estamos en agosto, pero no es que ya mayo ya pasó y el sistema no me tira el reporte de mayo. Ya pasó, ya la fecha pasó, ya no. Tenía que haberlo generado en aquel momento y si no lo generó, pues no tiene histórico. Pero es que lo necesito ya, ese reporte, para poder tomar una decisión al respecto. La disponibilidad de esa información tiene que ser en el momento en que yo lo requiera y como la estructura de necesidad de esos datos así me lo solicite. El último elemento de las características que estamos conversando, analizando, sería básicamente la comparabilidad de los datos, de la información. Yo no puedo, bueno, aquí no encontré ¿cómo se dice? Peras con chayotes, lo que encontré fue manzanas con naranjas. Yo no puedo comparar una manzana con una manzana, no sé, de Washington con una naranja de Miami. O no puedo comparar una fruta, cómo se produce esta fruta a cómo se produce la otra. Yo no puedo comparar la producción de mi empresa con la producción de otra organización. Yo puedo comparar o debería de comparar la producción de mi empresa en el mes 1 con la producción de mi empresa en el mes 2 o la producción de mi empresa en el año 1 con la producción de mi empresa en el año anterior. Tengo que tener esa paralización entre la información que se da, lo que yo necesito y que sean comparables también meses con meses, años con años, trimestres con trimestres, de la información y los reportes que sean que mantengan esa similitud y que no me vayan a tergiversar o que me vayan a discrepar una información con la otra porque el elemento de comparabilidad está totalmente perdido o extraviado por ahí. Ok. Dentro de los atributos que puedo encontrar con la información para generar valor, que es el elemento que nos conlleva a esta ponencia, a esta charla, básicamente es cómo esta información me va a generar valor a mi compañía, a mi negocio, a mi pyme. El primer elemento es que tenga una finalidad, que tenga un objetivo. Esa información
tiene que tener una línea hacia donde la quiero dirigir. Tengo que obtener los datos y estructurarlos, administrarlos, gestionarlos de tal manera que me sean útiles para el objetivo que yo necesito esos datos. De tal manera que esa necesidad que parte de un objetivo, que parte de una meta para una toma de decisiones, tengo que cumplirla con la información que estoy obteniendo de los sistemas para poder llevar al cuerpo administrativo, a los tomadores de decisiones, datos y cifras que tengan una razonabilidad y que vayan en función de esos objetivos, de ese plan estratégico que ha tenido como organización y que ha tenido como negocio. Debo de mantener un modo y un formato. No puedo cambiar, como dice, el modo de generarlo. Primero lo genero año para atrás o años hacia adelante, o lo genero sin IVA y después con IVA, o lo genero, no sé, dependiendo de un montón de los sistemas y de la gestión de la aplicación propiamente de cada software o de cada programa de cómputo. De aquí tengo que mantener una estructura en los formatos para que el elemento que vimos séptimo en las características de comparabilidad se mantenga y yo con el transcurrir del tiempo pueda hacer esas comparaciones. Eso no quiere decir que no vaya a mejorar, que los formatos sean estáticos y no puedan tener ningún cambio o modificación. Tengo que tener también en consideración las mejoras que puedo darle a los formatos, pero sin perder la perspectiva de la comparabilidad de unos datos con otros. Tengo que tener cuidado con la redundancia. Y cuando hablamos con redundancia, podemos indicar que pueden existir sistemas que generan la misma información desde diferentes áreas o diferentes secciones o módulos del sistema como tal, y que me puede generar información muy similar de una forma a la otra y que vaya a llegar a la dirección, a la administración, a la gerencia, y que pueda producir algún tipo de bulla ahí en esa comunicación que no concuerde de una manera correcta y que se redunde en información que proviene de un lado con otro y que a su vez pueda provocar dualidad de trabajo o duplicidad de trabajo, ¿verdad? No ser tan eficientes en la gestión de los datos, de la información, porque se nos maneja por varios lados o varias aristas la misma información que se puede generar, pero que podríamos concentrarla si tenemos ese contexto que hablábamos antes de todo el sistema o toda la información que se requiere para poder determinar cuál es realmente la información que vamos a requerir y que no redunde en tener mucha información que nos va a ser más difícil de analizar y que más bien que con su uso simple o manejo de datos concretos pueda generar mejor toma de decisiones que tener un montón de datos que no vamos a tener la posibilidad o el tiempo de analizar. Y aquí es donde vamos con la eficiencia. Esta eficiencia que llamaba es, bueno, si tenemos los datos precisos, concretos para poder emitir tomas de decisiones oportunas, rápidas, en el momento adecuado, esta información nos va a generar un ahorro importantísimo en los tiempos de respuesta, ¿verdad? De la empresa hacia el cliente o hacia el proveedor, hacia el mercado. Ese tiempo de respuesta se va a medir con la velocidad que yo pueda tener esa información y que yo pueda actuar con esa información precisamente. Esa velocidad de generar la información, de tabularla, de transmitirla, de adecuarla, de poder comunicarla a quienes van a tomar decisiones para poder construir ya sea los estados financieros o la información financiera, los informes, los reportes, de una manera que lleva la eficiencia y la eficacia, que sea veloz y sea, repito nuevamente, oportuna. La frecuencia de la información, que tanto
voy a requerir el mismo tipo de información, la periodicidad de la información, qué tan frecuente voy a pedir ese tipo de reportes y me van a ayudar a mantener una medida de mi compañía, de mi negocio, de mi estándar. O sea, voy a llevarle la temperatura de ese negocio con qué tanta frecuencia puedo yo estar revisando. Si lo hago muy frecuentemente, pues voy más bien a limitar la eficiencia porque voy a ser muy, ¿cómo decirlo? Voy a tener una ruptura entre la agilidad y el buen manejo de la información, que circule la información correctamente y que no trunque, porque yo voy a requerir reportes con mucha mayor continuidad, con mucha mayor frecuencia, pero realmente no es necesario, porque voy a caer tal vez en redundancia de reportes que de un día a otro el cambio no va a ser necesario medirlos diariamente, pero sí es importante medirlos semanalmente. Esa frecuencia y esa periodicidad tengo que tenerla muy bien al tacto. El costo que me puede incurrir en la generación de la información. Cerramos con este atributo porque aquí hay un punto muy interesante que podemos ampliar bastante, que sería el costo-beneficio que me pueda generar la información. Más bien, si yo pido muchos reportes con mucha frecuencia, si no son tan veloces, si tengo información redundante, si la eficacia es muy baja en mi negocio, si estoy cambiando formatos y modos de generarla y no tengo el objetivo claro de para qué necesito esa información, pues ese costo va a ser muy elevado y el beneficio que me va a traer el análisis de esa información me va a generar una contrariedad al valor que yo pueda tener de la información, sino que va a generar un mayor costo. Tengo que también analizar cuáles son los costos para generar la información adecuada y precisa y justa para que me genere valor en la toma de decisiones de la compañía. Y es aquí donde pasaríamos a cuál es el valor de la información de mi empresa. Aquí lo vamos a relacionar con la relevancia. ¿Qué tan relevante es esa información en mi negocio? Me da una ganancia adicional que yo pueda lograr que dicha información, el usuario como tal, ustedes como usuarios de su información, quien la va a utilizar, pueda darle mejores atributos de los que analizamos anteriormente y que cierto valor que ya hablábamos en la filmina anterior, en la diapositiva anterior, ese valor económico que me pueda generar el costo-beneficio entre cómo generar la información y de esa información que he generado, qué réditos, qué beneficios me puede traer para mi compañía. Tengo que tener esa balanza del uno con el otro. Así también, en gran parte de la información, que mucha de ellas es intangible y difícil de evaluar, la parte cualitativa y cuantitativa, tengo que ponerle atención a este atributo de intangibilidad de la información, ya que no la puedo palpar, pero que está ahí. Es un activo intangible porque los datos están dentro de los procesadores de datos de las computadoras, de los teléfonos, de las memorias, en la nube, la que hablamos en la nube, que es bases de datos que están resguardadas en servidores en otras latitudes del mundo y que no están en mis dispositivos electrónicos. Y que esa información con muy buen atributo puedo generar un nivel de utilidad para que le aporte beneficios a mi negocio. Y aquí es entonces, si yo tengo un negocio donde me he propuesto las metas, donde me he propuesto objetivos claros, esa información va a ser un recurso vital para su empresa, para su organización, para su entidad, para su pequeña y mediana empresa. El buen manejo y la buena gestión, la buena administración que usted le puede brindar a esa información va a significar esa brecha, esa diferencia entre el éxito o el fracaso, entre llegar a la cima o morir en el intento, llegar hasta medio palo, por decirlo así, y no llegar a la cumbre.
porque he fracasado por una incorrecta administración y gestión de la información de mi compañía o de mi empresa, de mi negocio. Así que es importante, es vital para el éxito de todos sus proyectos que vayan a aprender que su organización busque el crecimiento y el éxito de la mano con una correcta administración y gestión de la información como tal. Dentro de cualquier organización, la información va a fluir día con día. Tengo que tener organigramas planificados, flujogramas de la información, datos que van a transmitirse entre los departamentos, entre las secciones de producción, entre sus unidades de negocios, donde tengo que tener claro cuál es la información que se maneja en cada uno de estos departamentos. Así también tengo que tener una meta, que lo hablábamos con la filmina de hacia la cima, donde voy a generar las actividades propias para poder llevarlas a cabo en cada uno de esos departamentos y que esas actividades me conduzcan al éxito de esas pequeñas metas de esas secciones o departamentos. Esto, digamos, en un grado de búsqueda, de segregar la información, pero que en su conjunto va a sumar al objetivo, a la planificación general, a la estrategia de mi negocio. Esta parte de los departamentos es sumamente importante y sustentable para poder tomar aquellas posibles tareas que puedan ir conduciendo las mejores medidas del uso de los recursos, en este caso de los recursos informáticos o de los recursos de los datos, los recursos que generan los sistemas de información para trabajar con los datos y que me den información con las características que ya hemos trabajado. Así también tengo que tener un objetivo básico de la información. ¿Para qué voy a requerir esa información? ¿Qué es la situación que estoy enfrentando? ¿Hacia dónde voy a conducir con mi negocio? ¿A dónde quiero llegar? ¿O me voy a perder dentro de la autopista y no voy a saber qué rumbo voy a dirigir mi negocio? Porque la toma de decisiones en el camino me va a llevar a rutas incorrectas, rutas erróneas, porque tomé la decisión de virar a la izquierda cuando tenía que continuar derecho, o tomé la decisión de virar en U, devolverme para poder reiniciar un proyecto, pero decidí continuar el proyecto aunque había iniciado de una manera correcta, con bases no idóneas. Estas decisiones me las da precisamente la información del negocio, me las da la experiencia que ya haya recorrido en ese camino, pero también me va a dar el apoyo para la correcta toma de decisiones. Si me devuelvo, si sigo directo, si doblo a la izquierda, si doblo a la derecha, si me meto en la circunvalación o me salgo de circunvalación, ¿dónde voy a ir? ¿Hacia dónde va encaminado? ¿Qué voy a afrontar en el futuro de mi organización? Eso lo tiene que plantear en su plan estratégico como organización, como negocio, para poder definir las informaciones y la estructura de la información que usted requiere. En una pyme, dice que se le debe de poner una atención sumamente especial a la información que se genera cada día. Ya lo hablamos, dependiendo de la periodicidad de su negocio y de la continuidad que usted quiera manejar y administrar su información. Lo recomendable para pequeños negocios es que usted como tomador de decisiones pues le lleve el hilo día con día, ¿no? De esa información que se va generando. Claro está, contemplando los elementos que vimos de redundancia y de eficiencia con respecto a la información y a la gestión de la información. Esta adecuada interpretación dice que va a dar con una construcción de las bases, de los cimientos que usted tenga para su compañía o para que su compañía pueda consolidarse como una empresa de éxito en el mercado. Indistintamente de los competidores que usted tenga, indistintamente de
cuál es el share market o la porción de mercado que tenga en estos momentos. Si usted dirige la información canalizándola hacia una conducción de metas y objetivos claros, puede sacarle mayor provecho que inclusive estar comparándose con su mercado próximo competitivo. Vamos a hablar precisamente de lo que es los sistemas de información y cómo ellos rápidamente se gestionan, ¿verdad? A nivel de los programas, a nivel de sistemas de cómputo. Un sistema de información, hablando de tecnologías de información, es un conjunto de componentes interrelacionados, ¿verdad? Conocemos las computadoras que manejan sus distintos medios, pero que estos sistemas van a ser capaces de recuperar información de donde se esté almacenando en sus bases de datos. Van a procesar precisamente esa información para manejarla de una manera que se crean las matrices o las bases de datos correspondientes, donde se van a almacenar de una forma ordenada para distribuir esa información en los diferentes reportes, en los diferentes informes que se requieren para la toma de decisiones. Entonces, un sistema de información, conjunto de componentes que recuperan datos de todas las transacciones que se generan en la compañía, en los negocios, que van a procesar esos datos con todas las transacciones de pagos, de compras, de facturación, de ventas, de cobros, que van a almacenar ordenadamente esa información y van a crear bases de datos relacionadas entre sí, donde va a ser factible la distribución de la información de una manera correcta. ¿Cómo funcionan los sistemas de información? Muy rápidamente. Sería una parte una parte de todos los elementos del funcionamiento del sistema de información, tal vez más importante, pero no la que podríamos decir que si con esto no tengo lo demás. En su conjunto todas son importantes, pero tenemos que ver cuál es el componente físico de los sistemas de información. Desde su tarjeta madre, su procesador, su memoria, los dispositivos de salida, o sea, las pantallas, las impresoras y demás, pero sus procesadores, sus componentes de memoria, almacenamiento, es donde los datos se conjugan, se transmiten, se desarrollan y los sistemas de información trabajan día con día, minuto con minuto, segundo, nanosegundo con nanosegundo. Es importante tener buenos componentes físicos, ¿verdad? Que le den a usted el soporte de mantener buena gestión de los datos, de almacenarlos de una forma correcta y que los tenga bien gestionados. El segundo elemento sería el software o los programas, ¿verdad? ¿Cuáles programas tiene usted disponibles? ¿Cuál es la paquetería de software que usted utiliza? Hoy en día la ofimática es muy funcional para el manejo de su información, desde elementos básicos de Excel, de Word, de procesadores de datos. Desde ahí nace la gestión, de la administración de sus datos basados en programas, ¿verdad? Que ya vienen preestablecidos. O también existe la posibilidad de que usted construya por medio de ingenieros, desarrolladores de software, programadores, programas in-house hechos a la medida. Que su negocio, su emprendimiento es muy distinto de uno del otro o de los que existen en el mercado y usted requiere un programa hecho a la medida. Entonces contrata a un ingeniero o una empresa desarrolladora donde su sistema de información va a ir en función de su operación o de su necesidad de administración y gestión de la información
y que esos datos tengan una mejor gestión, porque su programa ha sido hecho a la medida. Lo que usted necesitaba, se lo desarrollaron y se lo hicieron. El recurso humano es otro elemento muy, muy importante que, como hablábamos en la parte anterior de los usuarios, hoy en día las aplicaciones son mucho más amigables, son mucho más sencillas de utilizar. Pero también es importante que este recurso humano sea capacitado. Gracias a nuestro país, el ejemplo de Costa Rica, tenemos un alto índice de alfabetización y de conocimientos en tecnologías, ¿verdad? En aplicaciones, y esto lo hace propenso a que el contratar recurso humano capacitado sea también un poco más sencillo. Pero eso no quita la opción de que yo me olvide del recurso humano y la capacitación que tenga que tener en la administración y gestión de la documentación y de la información, el resguardo de la misma, la administración de ellos como usuarios, en fin, aquí hay situaciones de distribución de los perfiles, el vendedor tiene acceso a tales datos, el comprador tiene acceso a otros datos, el administrador de planillas y nóminas tiene acceso a X cantidad de datos, y obviamente el gerente o el usuario máster tiene acceso a toda la información. Estos perfiles de usuarios es importante construirlos de una manera concientizada en que la información que vaya a tener cada uno de estos usuarios es importante restringirla del uno del otro. ¿Por qué? Porque lo que hablamos anteriormente, hoy en día lo más importante que tiene el negocio, tienen los negocios, tienen las empresas, es la información, y debemos de saber en manos de quién está esa información. Y es aquí donde el elemento último, el funcionamiento de los sistemas de información, básicamente es eso: los datos en la información. ¿Dónde están resguardados los datos? Ese montón de unos y ceros que andan por ahí. Los caracteres unos y ceros que fluyen dentro de los servidores y bases de datos. ¿Dónde está almacenada? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo se desarrolla esa información para el mejor componente de la toma de decisiones adecuada para mi empresa, para mi compañía? Dentro de las actividades que se desarrolla el sistema de información, y esto es bastantes años ya de desarrollo, ¿no? ¿Qué hacen los sistemas en general? Bueno, un sistema de información también lo realiza. Bueno, el proceso de entrada de datos al sistema de información. Decían nuestros profesores hace un montón de años en la universidad, bueno, que si usted le mete basura a un sistema de información, al final va a recoger más basura y más enredos, porque al meter datos que no son congruentes, no son consistentes, pues todos los demás procesos van a llevar a la postre con información que no le va a resultar nada favorable para su toma de decisiones. Pero que si usted en el proceso de entrada de datos procura tener un orden con sus transacciones, saber bien cuáles son las características de cada uno de esos departamentos y de secciones dentro de su estructura, dentro de su organigrama de la empresa, de su negocio, puede así desarrollar procedimientos apropiados para los registros de los datos y de la información que se vaya a generar. En el segundo apartado de las actividades sería el almacenamiento. ¿Dónde está resguardada esa información? ¿Quién es el encargado de almacenarla, de custodiarla? ¿Cómo esta información va a ser transmitible de un lado a otro? ¿O esta información está en la nube? ¿O esta información está dentro de mis servidores privados? ¿O está almacenada en un banco de datos, en un lugar con caja de seguridad, aparte de mi empresa? ¿O
manejo almacenamiento paralelo, espejos, etcétera. ¿Cómo son mis procesamientos de datos en mi sistema de información? ¿Cómo se procesan los datos? Me olvido del sistema porque ya al entrar la información, el sistema propiamente, porque fue hecho a la medida, porque lo compré acorde a mi negocio, porque los demás negocios manejan el mismo sistema, debería funcionar bien. Hay que tener cuidado con la parte de procesamiento de datos, porque no todos los sistemas funcionan bien. En la sana medida, los sistemas se desarrollan para que tengan un buen funcionamiento, pero si los usuarios no son correspondientes con un resguardo en su procesamiento de datos, pues van a generar también inconsistencias. Y obviamente la parte de la salida de la información, hacia quién se dirige la información, qué tipo de reportes van en esta información. Voy a elaborar mis estados financieros desde que registro los diarios, asientos de diario, las transacciones cotidianas de la organización, de la empresa. Se procesan y se almacenan esos datos en un sistema de información. Y esos estados financieros, hacia quiénes se dirigen, con qué objetivos, con qué necesidades voy a generar estados financieros y a quién se los voy a presentar completo, ¿verdad? Con notas y todo lo demás. O qué tipo de información, de reportes puedo generar desde mis sistemas de información que me sea útil para la toma de decisiones o para las actividades cotidianas de la empresa. Voy a cerrar rápidamente esta ponencia con un aspecto muy importante que quería destacar, y es la seguridad de la informática. Hoy en día, también a raíz de toda la evolución, bueno, de esta cuarta generación de industrial, revolución industrial, que nos habla del uso de la cibernáutica como tal y de las herramientas de informática, también nos vemos confrontados a ciertas situaciones ante peligros, amenazas, daños, contingencias que se puedan generar con el uso y los datos de la información o con medidas no apropiadas de seguridad que nos vengan a generar intromisión a nuestros datos, a nuestra información no deseada por terceros. O sea, posiblemente hayan hackers o hayan crackers o hayan amenazas de phishing. Hemos visto cómo llaman vía telefónica, te piden claves, te piden, bueno, te enredan, ¿verdad? Lastimosamente he tenido clientes que a pesar de que uno les indica y les da los consejos, mire, tenga cuidado con estos teléfonos, tenga cuidado con estas, los enredan y son millones de colones que se pierden en los negocios y que ganan las personas inescrupulosas, ¿verdad? Las personas que se dedican a este tipo de fechorías y que son muchas y que gracias a esta facilidad tecnológica también, pues también afloran parte del mal, ¿verdad? Y luchan para poder dañar a las empresas y robar información, robar datos confidenciales, pero también hacer estragos con la parte financiera. Para eso hay una triada de la informática donde hablamos del CID o de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Cuando hablamos de esta triada o estos tres elementos importantes de la seguridad informática, tengo que tener en medida cómo mantengo mi información. Usted está seguro que lo más importante de su negocio es la información hoy en día. Lo más valioso que usted tiene hoy es la información, porque esa información es la que le va a dar la posibilidad de tomar las mejores decisiones para su negocio y poder continuar o poder mejorar o poder salir de los asuntos difíciles que está pasando o de poder mejorar su condición como empresa y hacerla surgir, hacerla incrementar en su rentabilidad.
El primer elemento es la confidencialidad. ¿Cómo manejo y cómo administro yo mi confidencialidad? Soy confidente con mis datos, con mi información, la resguardo. Únicamente tienen acceso a ellas las personas que deberían de tener acceso y los que no, pues está restringido para ellos. Mi información es íntegra, cumple con que sea completa, con que no le falte nada, digamos, a esa información, con que se maneje desde una perspectiva donde los reportes, la información que se traslada hacia los tomadores de decisiones, les llega tal cual debería ser esa información, sin sesgos, sin elementos que puedan llevarle dificultades para la toma de decisiones porque carece de algún dato o de alguna información que no sea congruente con la veracidad de los datos o la información de su empresa. Y el tercer elemento sería la disponibilidad, que ya lo hablamos anteriormente, pero que no puedo tener confianza en mi información si no me es generada en el momento oportuno cuando yo lo deseo, sino que tengo entrabamientos, porque tengo dificultades, porque el sistema está caído, porque el resguardo de redes no me da la accesibilidad deseada, porque X o Y motivo. Tengo que tener disponibilidad de esa información en el momento en que yo, como tomador de decisiones, la requiera. Esos tres elementos son súper importantes para mantener una seguridad, un bloqueo a mis datos, a mis accesos, a mi información. En cuanto a la parte que venimos hablando de la seguridad informática, les hago la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está resguardando usted esa información valiosa en su negocio? ¿Quién maneja y quién administra sus estados financieros? ¿Dónde están las cifras de sus ventas? ¿Dónde están las cifras de sus clientes? ¿Dónde están las listas de precios? ¿Quién gestiona los contratos confidenciales? ¿Quién administra sus cuentas por pagar o sus deudas? ¿Dónde están gestionadas? ¿Quién maneja la información como tal a nivel de los principios de la seguridad informática? Y que esa información que puede ser tan valiosa, en un simple momento de un minuto al otro, usted se quede simplemente sin información, ya sea por un ataque cibernético o por un inadecuado almacenamiento de datos también, o por software o sistemas que no van en concordancia con la gestión y administración de información que usted requiere como tal. La información es lo más importante que usted maneja en su negocio. Eso es su simiente, su base para poder, a partir de ahí, desarrollarse y elevarse hasta el punto máximo de la cumbre donde usted ha puesto sus metas. Dentro de las conclusiones de toda esta ponencia, bueno, vamos a hablar rápidamente de la normativa a aplicar. Ya Dayani nos aclaró desde la perspectiva del Colegio de Contadores Públicos, utilicemos la NIF Pymes en nuestro contexto local costarricense, aplicando la NIF Pymes para lo que es toda la información financiera en cada una de sus secciones de la norma. Esto para estandarizar, para gestionar y para cumplir con lo establecido, con lo emanado por el Colegio de Contadores Públicos. Si necesita, la recomendación era registrarse también a pymes, ¿verdad? De Costa Rica, si usted aplica según los parámetros o la categoría de empresa donde usted está en estos momentos. Valorar los datos, cuáles son los datos que se generan en su compañía. Déles una ponderación importante a esos datos. Para usted son importantes o qué pasaría si el día de mañana o hoy en la noche se queda sin información de su empresa, de su compañía. ¿Cómo hace para renacer nuevamente o puede continuar? ¿Hay un principio de continuidad en su negocio o se vería truncado
sin la falta de datos. Porque si a usted se le quema una computadora o, no sé, se le daña una máquina de producción, pues posiblemente puede comprar otra máquina y reponerla. Si a usted se le enferma o se le incapacita un usuario, un trabajador, pues contrata a otro y viene y repone esa persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si pierde la información? ¿Cómo la puede reponer si no tiene los backups correspondientes, los respaldos correspondientes? ¿Valora usted ese nivel de importancia de la información? ¿Es para usted la información la base principal para la toma de decisiones de su negocio? ¿Tiene estadísticas o tiene parámetros históricos? ¿Tiene pronósticos futuros que parten de esa información para su toma de decisiones? ¿Cómo gestiona esta información en su negocio? ¿Cómo hace para poder producir y generar datos que le den una información sustentable para, a partir de esa toma de decisiones, lograr la planificación estratégica que ha hecho en su compañía? Cerramos con el resguardo de la información, la confidencialidad de esa información, si es lo mejor que usted tiene en su compañía, lo más importante, tengo que resguardarlo y ser muy sigiloso con esos datos que yo tengo. ¿Cómo hago para minorizar mis amenazas, tanto de una pérdida de información o una intromisión a la información, un hackeo de datos? Tengo en mi compañía o mi empresa, en mi negocio, un proceso de análisis de riesgos, el cual me haga a mí evaluar y analizar cuáles serían esos riesgos con respecto a la información y a la valorización que tenga mi información, obviamente para mitigar esas amenazas y ver las vulnerabilidades que podría generar en mi negocio a raíz de una incorrecta administración de la información y que pondría en riesgo la continuidad de mi negocio. Y dice don Jeff Bezos, creador de Amazon, emprendedor hace un montón de años y que hoy es el multimillonario a nivel mundial: si estás enfocado en tus competidores, tendrás que esperar a que tu competidor haga algo nuevo. Estar enfocado en el consumidor permite ser más innovador. Entonces, concentrémonos en cuál es su mercado meta, sus clientes, la atención al cliente, con información válida que les pueda suministrar a sus clientes y que usted pueda responder a sus clientes, y veamos menos a la competencia. Hasta aquí tendríamos nuestra ponencia. No sé si existen preguntas ahí en el chat o algún... Claro que sí. Muchísimas gracias, don Harold, por esta charla tan enriquecedora. Tenemos muy buenos comentarios de todas las personas que nos acompañaron en el Facebook, y tenemos una consulta por parte de Joan Aguilar y dice así: es claro que muchas empresas pequeñas no tienen recursos de entrada para un desarrollo a la medida y queda claro que es relevante en estos tiempos modernos. Dicho eso, ¿qué alternativas gratuitas o de bajo costo puede echar mano a un emprendedor o una empresa pequeña y que cumpla con esas bondades expuestas? Sí, sabemos de que obviamente los recursos son escasos, ¿verdad? Y las necesidades son muchas, principalmente en la pequeña industria o pequeña empresa, en los emprendedores. En el mercado existen, gracias a Dios, como decía últimamente, esto ha aflorado mucho, las tecnologías y las aplicaciones. Hay varias herramientas de apps desde su teléfono, su smartphone, donde puede administrar básicamente, qué sé yo, si usted es una pequeña empresa donde tiene una única cuenta bancaria, entonces es unipersonal, usted puede generar sus entradas, sus salidas, controlar su presupuesto, es más, montar un pequeño presupuesto y ir logrando sus metas en cuanto a la información financiera. Esto desde lo más pequeño hasta empresas medianas y grandes. Existen muchas herramientas realmente hoy en día en la web
o en las aplicaciones desde los teléfonos móviles, que casi todos hoy en día pueden gozar de esta accesibilidad de un teléfono móvil con algunas aplicaciones básicas donde puedes controlar. Aquí lo importante es, por más pequeño que sea, por más básico, con una hoja de Excel donde manejes tus control de la información, tus ventas diarias, una bitácora de ingresos y reportes si sos régimen simplificado, o si tenés la obligatoriedad de factura electrónica, muchos de los sistemas de muy bajo costo, inclusive algunos gratuitos, que facturan electrónicamente, no recomiendo los gratuitos por algún aspecto de seguridad informática que hablé anteriormente. Hay que saber a quién le estoy dando la información. Pero hay unos sistemas de facturación electrónica muy baratos, muy cómodos, que te gestionan la información y sabes desde los reportes cuáles serían tus ingresos y cuáles serían tus gastos por las compras que estás haciendo y que te llega tu factura electrónica. Ahora está en el orden de que todo lo que compres pidas factura electrónica y que obviamente sea necesario para la gestión de tu negocio. Por ahí sería la parte de la recomendación desde lo más simple, Excel, aplicaciones en el teléfono, donde podemos encontrar varias gratuitas y que se puede controlar los presupuestos, un money de entradas y salidas de tu dinero, de tu cuenta bancaria, que esté amarrada a tu negocio también. Creo que por ahí podríamos optar con varias medidas. No es necesario un desarrollo de un software a la medida tan caro que no puedas aplicarlo con los recursos que tengas en la empresa, ¿verdad? A nivel financiero. Pero sí, gratuitamente sí existen. Cualquier cosa me puedes escribir y te refiero a algunos ahora más tarde. Perfecto, don Harold, muchísimas gracias. Hasta aquí las consultas. Continuamos con don Mauricio. Excelente. Yo creo que hoy quedó claro el valor de la información financiera, pero más que el valor de la información financiera por la conferencia que nos ha dado don Harold, es el de la buena información financiera, que sea una información financiera oportuna y desde luego, Harold, y yo creo que vas a coincidir conmigo, que sean asesoradas por un contador público autorizado, que sea autorizado o bien un despacho que sea autorizado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. El CPA está al servicio de ustedes, el CPA está al servicio de la comunidad costarricense. Tenemos interés público y el objetivo es ese, ayudarlos. Cada vez más y más personas se están conectando a estas transmisiones y de verdad estamos muy contentos, felices porque nos están siguiendo con esta charla que hoy don Harold nos acaba de dar. Don Guillermo. Bien, no, muy buenas tardes. Gracias a Harold y a Dayani por habernos ayudado con la actividad y por supuesto a ustedes que nos están acompañando. Y nos veríamos mañana con las nuevas habilidades, modelo de negocios y la elasticidad. Así que síganos, definitivamente queremos formar parte de ese grano para efectivamente empujar la reactivación económica, tanto a ustedes, emprendedores, como a micro y pymes, para jalar juntos esta economía. ¿Dónde puede consultar también? Como lo decía la licenciada Dayani Picado, tenemos un departamento de consultoría técnica. Si tiene alguna duda, llámenos ahí, escríbanos ahí, y nosotros vamos a estar resolviendo todas las consultas que ustedes tengan en eso. Mañana tenemos un día completo, una mañana linda también, y también en la tarde vamos a tener prácticamente 3 charlas en la mañana y una en la tarde. Así es que sigue en contacto con el Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Hasta luego. Déjenos sus consultas ahí. Escriban. Chao. Chao. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y nos vemos mañana a las 9 de la mañana.